América Latina siempre es una pregunta que a veces te duele por su pasado, ¿no? Es decir, fuimos pueblos conquistados, explotados, terriblemente humillados, pero también es el espacio del planeta donde está la mayor esperanza, ¿no? No solo por lo que los pueblos han hecho, que ha sido heroico desde sus independencias, y en este momento también de coyuntura donde al hablar de América Latina tienes que hablar de integración necesariamente, tienes que hablar de la urgente necesidad de unirnos, y en esa palabra enorme que implica América Latina tiene que contener su pasado, su historia, su presente y un futuro enorme que está fundamentalmente ligado a las culturas y a sus diversidades. El gran aprendizaje de la pintura es esa necesidad de fijar en el cuadro el instante, que ese instante se vuelve a veces perdurable, ¿no? Y la pintura, de alguna manera, en América Latina va teniendo sensibilidades, ¿no? Es decir, va teniendo preocupaciones sociales, va teniendo entorno que le permite que esa pintura no sea solamente el resultado de las vivencias propias del autor, sino que ese autor se siente parte de un momento histórico, se siente parte de una sociedad y de alguna manera hace que su pintura capte ese momento, ese instante, ¿no? Entonces yo creo que el aporte del muralismo precisamente es el contacto de los autores con las luchas de su pueblo en ese momento, con la realidad política, social que vivían, y que no está aislada del arte. Es decir, ellos incorporan su propia vivencia, porque además la mayoría de autores tienen posiciones muy fuertes frente a la defensa de los más pobres, la lucha por la tierra, es decir, y no solo son pintores, sino que también son activistas y son militantes y salen a las marchas y construyen un imaginario en su pintura que está muy ligado a lo que están viviendo en su momento. Hay quienes dicen que el arte debe ser totalmente aséptico, que prácticamente no debe expresar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y ese arte en realidad es un arte que no termina representando a nadie, sino que termina representando a sí mismo. Es verdad que el arte es necesario que llegue con un toque de emoción, pero el arte, si no tiene un vínculo con la sociedad, finalmente termina en algo que es solo de un individuo o determinados individuos y no termina siendo de la propia sociedad. Porque cuando tú revisas la historia a propósito de esta triada académica, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que fue a través del arte, ¿sí?, que se comenzó a manifestar esta verdad que estaba oculta por las dictaduras militares, ¿sí? Y fue el arte, no el arte atrapado, sino el arte de la creatividad de los pueblos para poder transmitir lo que había que transmitir. O sea, porque te recuerdo, había una censura de un carácter que solo creo que en la Alemania hitleriana se ha manifestado. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices el arte, yo me recuerdo en los barrios populares de Santiago, justamente, por ejemplo, el grafitis, y a través del grafiti le decíamos a la gente, con frases de Víctor Jara o con frases de Pablo Neruda o de la propia Violeta Parra, ¿no es cierto?, le decíamos al mundo de que en Chile se estaba matando, ¿sí? Y solo así podíamos, porque el arte tiene una gracia, es creativo por una parte, pero por sobre todo, para hablar de esta temática desde el arte necesitamos mucha ternura, porque la ternura es la que va a permitirnos jugar contra los poderes, ¿no es cierto?, los grandes poderes y sobre todo estos de carácter dictatoriales. A mí me parece que el arte es un
un espacio fundamental, de lo más profundo del ser humano, el sentimiento, ¿no es cierto? Y el arte llega hacia allá. No es solamente una idea, sino que penetra en el ser mismo de la persona. En el caso, por ejemplo, de la Plaza Grande, 20 años de salir todos los miércoles a la Plaza Grande con el apoyo de artistas populares. Ese apoyo de los artistas populares era un pilar de convocatoria y también de denuncia. Es decir, el arte siempre debe tener una parte en todo el trabajo, en toda la lucha por la vigencia de los derechos, porque como digo, es un canal de los más eficaces para llegar a la conciencia de la gente. Muchas veces un cuadro te dice mucho más que 1000 discursos. Y bueno, por eso es que justamente como el arte toca mucho más la emoción, toca mucho más las fibras íntimas, el corazón más que la mente a veces, es que a los represores, a los gobiernos dictatoriales les preocupa y por eso tratan de eliminar a esos artistas, escritores que de alguna forma se rebelan contra ellos. Cuando tú ves que la Estela Carlotto se pone el pañal de su hijo y que todo el mundo cree que es un pañuelo, no, es el pañal de su hija, para mí tiene un sentido artístico tremendo, porque el arte te va a transmitir códigos simbólicos muy importantes desde la perspectiva comunicacional, ¿no? Y entonces es una mezcla de creatividad, pero insisto, de mucha ternura. Ser parte del movimiento social de América Latina, servir en esas causas, apoyar con lo que puedes hacer, que es en algún momento el dibujo, el afiche, el hacer, inclusive estar atento a lo que los movimientos sociales están planteando en América Latina. Eso te da una gran visión de lo que es el mundo que se teje abajo, que no es el mundo de las élites, no es el mundo de la academia, no es el mundo de artistas metidos en un academicismo que nadie les comprende. No, es más bien una manera de construir una relación absolutamente desde abajo, desde esa necesidad de compartir con el movimiento social. Entonces yo soy un pintor de los movimientos sociales de América Latina. Siempre estoy al tanto de ese espacio. Compañeros de Brasil o de México siempre me están planteando tareas y yo las cumplo con toda la posibilidad de que ese dibujo, ese cartel, ese afiche sirva para al menos recordar que América Latina tiene un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto que está en construcción, que tenemos mucho que hacer, ¿sí? Pero que vamos caminando con los pueblos, ¿no? Estamos muy conscientes de que no tenemos por qué callar realidades elocuentes y refugiarnos en un arte purismo siempre falso y siempre enmascarador de la situación de injusticia real que viven los pueblos. Yo no digo que el arte debe hacer un cartel político, debe hacer las dos cosas. No puede abstraerse de la política, pero tampoco puede abstraerse del hecho que tiene una misión casi sagrada en la sociedad, de convertirse en su vocero, en el vocero de aquellos que no tienen voz.